El hombre siempre ha tratado de acercarse a la naturaleza, a sus recursos, a sus riquezas. El hombre siempre ha tratado de disponer lo que la naturaleza le ofrece. Y una de las cosas más importantes que le ofrece la naturaleza al hombre son sus recursos naturales. Y dentro de sus recursos naturales están las rocas y los minerales. El hombre siempre ha querido saber o siempre ha querido obtener información sobre las rocas, sobre los minerales y qué hacer con ellas. Pues bien, a lo largo de la historia el hombre se dio cuenta que podía utilizar los minerales para transformarlos y después de transformarlos hacer cosas con esos productos de transformación. Es decir, cambiar una roca y volverla a un polvo, y ese polvo volverlo material magnético, y después ese polvo magnético volverlo una varilla, por ejemplo, o una hoja o una lata, o incluso una roca dura volverla a un material flexible. Es decir, ese tipo de cosas son interesantes. A veces entonces el hombre empezó a descubrir que habían aspectos atractivos que eran muy interesantes conseguirlos. Por ejemplo, el aspecto de los metales, que son brillantes, pero además de eso que son conductores del calor, de la electricidad. El hombre se dio cuenta que con los metales podía transformar su universo. Por ejemplo, podría ser barcos, podía ser medios de transporte. Después encontramos los carros y fuimos capaces de transformar y hacer materiales para fabricar carros. Y no solamente eso, sino también otro tipo de productos que nos daban cosas que no tenemos. Y así nos fuimos conociendo, así nos fuimos evolucionando. Entonces el hombre empezó a transformar la naturaleza, las rocas y los minerales en objetos útiles. Pues bien, ¿cómo estudiar eso? Eso el hombre lo empezó a entender y decir, ve, yo puedo encontrar la manera de hacer esto, lo que era un arte, volverlo una ciencia. Y así aparece el concepto de volvernos ingenieros. La carrera de ingeniería de minas nace realmente en la Inglaterra después de la revolución industrial, con la creación de la máquina de vapor y el surgimiento de las necesidades de carbón, en los cuales se requirió de unos profesionales que fueran capaces de extraer carbón de la corteza terrestre y de las minas, y de ahí viene el nombre de ingeniería de minas. A raíz de eso entonces se configura realmente un programa de formación de nuevos profesionales que se llama Ingeniería de Minas, pero que en nuestra región, por la relación que tenía con la explotación aurífera y con el beneficio del oro, entonces se llamó Minas y Metalurgia. Pues bien, Colombia se hizo también de esa transformación. Colombia, a través de su historia, desde los primeros indígenas que explotaban las rocas para obtener sal, para darle sabor a las comidas, o encontrar metales brillantes como el oro, o encontrar también plantas, empezó a transformarla, a transformar la naturaleza y empezó a obtener productos que le cambiaban su perspectiva a esas primeras comunidades que habitaban en Colombia. Pero al mismo tiempo empezó a parecer que era necesario alimentar las comunidades, entonces era necesario tener cultivos. Y uno de esos cultivos que se estableció en Colombia sobre la mitad del siglo XIX fue el café. Y claro, para sembrar café hay que tener herramientas. Entonces hay que hacer machetes, asadones, hay que hacer barras, y hay que hacer picas, y hay que hacer un montón de productos que era importante fabricar, y eso se podría fabricar con elementos que están en Colombia. Todo eso pasó en la primera mitad del siglo XIX. Claro, en ese momento Colombia se establece y empieza a decir, ve, nosotros necesitamos formar la gente en ese país que están haciendo, empieza a plantearse la necesidad de formar la gente. Y una de las maneras de formar fue a partir del surgimiento de las universidades, de la formación universitaria. Eso se debe a que en la región antioqueña, en la comarca antioqueña, se había generado una necesidad de tener profesionales que fuesen capaces de la extracción, recuperación y procesamiento de metales. Ya desde la colonia, en la región antioqueña se había manifestado su gran potencial minero-energético. Para finales del siglo XVIII se tenía pensado el surgimiento del ferrocarril de Antioquia, lo cual necesitaba un potencial energético muy grande, asociado básicamente, antiguamente a la madera, pero ya para esa época había una referencia muy importante al carbón, a las hullas. Para nosotros los antioqueños tenemos hullas en el suroeste antioqueño, en la región de Amagá y Titiribí, en la cuenca del Sinipaná. Tenemos un depósito altamente rico en energía, que son los carbones de esa cuenca, y los cuales
apalancaron el desarrollo de los ferrocarriles de Antioquia, el nacimiento del sistema industrial antioqueño como Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, Peldar, el grupo Corona, y fue el apalancamiento después de todo el recurso energético de EPM y las demás empresas que surgieron en Antioquia. Bien, en ese contexto surge la Facultad de Minas, nuestra institución, nuestra casa. La idea es que hacia 1887 empezamos a tener una escuela de formación de ingenieros que se iban a formar para transformar el entorno. No solamente transformar la región, no solamente transformar Antioquia, que hacia siglo XVIII, siglo XVII, era una provincia absolutamente difícil, hostil, muy atrasada. Y sin embargo, durante el siglo XIX fue una provincia que empezó a crear, a crecer, a desarrollar un montón de conocimiento y además de riqueza. Pues bien, una de esas riquezas la ofrecían los minerales, las rocas y los minerales, de la cual nuestra región era muy rica. Esa formación, ese aprovechamiento dio la posibilidad de formación de ingenieros. La carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia o programa curricular es un programa con el cual nació la Facultad de Minas en 1886 y de ahí el nombre de Facultad de Minas, porque evoca el nacimiento de la ingeniería en Colombia con el programa de Ingeniería de Minas. Este programa se modernizó por los años de los 40 a Ingeniería de Minas y Metalurgia, en el cual se configura en la modernidad como una de las ingenierías más poderosas que están involucradas en la explotación de recursos minerales y energéticos. Este programa tiene varias características. La una es que los aspirantes y los futuros ingenieros deben tener una capacidad de comportarse en terreno y en el campo, en la vida rural. El otro elemento es que deben tener una capacidad de análisis muy fuerte que lo diferencia de las otras ingenierías respecto a que tiene que trabajar sobre elementos de la corteza terrestre. Y es así como entramos al siglo XXI, estamos en el siglo XXI, después del año 2000, entonces empiezan nuevas transformaciones, nuevos retos y nuevos cambios. Ese es el ingeniero de minas y metalurgia que tenemos hoy, un ingeniero que está preocupado por la naturaleza, está preocupado no solamente por la extracción, o sea, lo que le ofrece la naturaleza y su extracción, sino también su beneficio, pero al mismo tiempo cómo interactúa con el entorno. Entonces aparece esa componente ambiental tan importante, la sostenibilidad. Pues la ingeniería de minas es como una ingeniería que piensa en el entorno, que piensa en la manera de interactuar, porque ya no solamente la persona que extrae y se olvida del entorno de donde se extrajo eso, sino también extrae y se preocupa por ese entorno. Ese es el ingeniero de minas que tenemos hoy, ingeniero de minas y metalurgia, que está pensando en esa interacción, en esa formación. Digamos que ese es un poco el panorama de ese ingeniero que estamos formando en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia a hoy. Bien, un estudiante que ingresa a nuestro programa curricular, primero que todo, le debe gustar el trabajo. Nuestro escudo de la Facultad de Minas dice trabajo y rectitud. Entonces, los elementos, no le tememos al trabajo, el trabajo es un reto, la capacidad, mediante el trabajo nosotros transformamos la naturaleza. Y lo segundo es la ética, la componente ética muy importante, porque nosotros trabajamos con elementos muy delicados, trabajamos con reactivos químicos, trabajamos con oro, trabajamos con minerales preciosos y se sienta mucha confianza sobre los ingenieros de minas. Entonces, lo primero, trabajo y rectitud está asociado a eso. Ya desde el punto de vista académico, un aspirante o un estudiante que ingresa a nuestro programa curricular le deben gustar las matemáticas, pero no somos matemáticos, las usamos para modelar la naturaleza. Debe tener una capacidad de comprender, de trabajar en equipo. Es muy importante porque normalmente en las faenas mineras trabajamos en grupos de trabajo. Debe ser solidario porque normalmente en el campo de trabajo, en la región en la que trabajamos, no tenemos mucha compañía. Entonces hay un aspecto de solidaridad, de buen compañerismo, de comprender a las demás personas en el trabajo en equipo. Cuando los estudiantes de Ingeniería de Minas y Metalurgia
entran a la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia, los primeros semestres van a ver lo que es la parte fundamental, que es físicas, químicas y matemáticas. En su gran mayoría, lo más difícil que van a encontrar son las materias de matemática. Una vez que pasan el componente de fundamentación, entran a ver materias ya aplicadas al programa, como por ejemplo, geología de minas, beneficio de minerales, tecnología minera, herramientas informáticas. Todo eso les van a apoyar para que al final de la carrera van a ver unas materias que llaman seminarios de investigación y prácticas de campo, que es donde miran cómo se desarrolla un ingeniero de minas y metalurgia, cómo se va a desarrollar en un futuro en su profesión. Yo siempre he dicho que es muy importante dentro de la formación tener muy claro que uno está en el nivel donde está, es decir, si uno está en primer semestre, está en primer semestre, entonces tiene que estudiar muy fuertemente el primer semestre. Un antiguo profesor del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia, que recuerdo con mucho cariño, el profesor Emilio Sánchez, nos decía: por favor, chicos, muchachos, cómanse el pasto más verde. Comerse el pasto más verde es aprovechar las oportunidades que uno tiene en cada semestre. Entonces, estoy en primer semestre, me tengo que preocupar por la introducción a la Ingeniería de Minas y Metalurgia y me tengo que preocupar por el otro curso fundamental, que es el de la geología física. Entonces, yo me encargo de eso. Obviamente que a medida que voy aumentando los semestres, pues me tengo que encontrar con programas de aspectos de geología, tengo que estudiar aspectos de química, de estudiar mineralogía. Después me voy a entrar a las materias profesionalizantes, entonces ya me encuentro con la termodinámica y me encuentro con los cursos de mecánica, y estos aspectos me dan, digamos, la puerta de entrada a ese mundo que se llama Ingeniería, Minas y Metalurgia, y que empieza a desarrollarse con las asignaturas de campo. Hay una asignatura que llama Campo 1, donde los estudiantes van y visitan una serie de minas para aprovechar sus primeros conocimientos fundamentales, mineralogía, física, que les van a formar muy bien. Adicionalmente hay un programa que es muy importante, que se llama Seminario 1, es un seminario de ingeniería donde los estudiantes comparten sus conocimientos con estudiantes de otros programas de ingeniería de la facultad, y ahí hay un aspecto muy importante, y es que los estudiantes, ser ingeniero de minas y metalurgia implica interactuar con un montón de profesionales.